¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Agradezco mucho a Dios por esta oportunidad que me da de poder hablar un poco de su palabra. Agradezco también a los hermanos del seminario que me han invitado para poder dar el mensaje del día de esta mañana. Entonces, hermanos, soy de la iglesia Nueva Esperanza, que es en Caima nace. Actualmente ministro en el servicio hacia los adolescentes, ministramos a jóvenes adolescentes a que puedan conocer y servir a nuestro Padre Celestial. Uno de los propósitos de este ministerio es que los jóvenes adolescentes puedan conocer más a nuestro Padre Celestial, pero también una opción, ya sea algunos en su vida tengan estudiar en la universidad o en alguna academia, pero también que vean una opción de poder servir a Dios, de poder ingresar al seminario y poder también, ¿no?, servir a nuestro Padre Celestial. Entonces, ese es uno de los propósitos, no solo de conocer al Padre Celestial, que es lo más importante, sino también de servir a Dios. Entonces, ese es lo que en nuestra iglesia estamos enfocándonos en cuanto a los adolescentes. Y bueno, doy gracias a Dios porque está bendiciendo este grupo. Sí, hermanos, entonces el día de hoy me invitaron a poder dar un mensaje sobre invertir en nuestra vida, sobre la inversión que debemos estar haciendo, o en realidad los adolescentes, los jóvenes adolescentes deben estar haciendo, deben estar enfocando su vida no solamente a estudio, sino también de repente al trabajo también algunos, pero no solo a ellos, sino también invertir su vida en la obra de Dios, porque sabemos que Él nos bendice. Sí, hermanos. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre ser discípulos o cómo discipular de repente a algún hermano, a un joven. ¿Cómo hacer esto? ¿Sí? Entonces, ser discípulos de Jesús nos lleva al centro de quiénes somos y de qué deberíamos estar haciendo en nuestras vidas. Como ya les decía, muchos de los jóvenes adolescentes ahora, como viven con sus padres y a su edad, solamente se podría decir que estudian en sus colegios, o bien a lo máximo algunos pueden estar trabajando. Entonces, no solamente que eso sea el propósito de su vida, de ser una persona más adelante profesional y todo eso, sino que aparte de poder ser alguien en su vida, alguien profesional, también pueda servir a nuestro Padre Celestial. En mi iglesia, doy gracias a Dios, que hay varios hermanos que no solamente, yo pienso que también en varias iglesias, que no solamente han invertido su vida en trabajar, en estudiar, sino también han invertido su vida en servir a Dios. Y yo he visto que qué grande ha sido Dios para con ellos y cómo es que ellos, que no solamente estudiando, no solamente trabajando, sino que sirviendo a la obra de Dios, les ha bendecido grandemente. Entonces, por eso es muy importante de que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar haciendo la obra de Dios. Entonces, el discipulado o ser un discípulo es muy importante. En la vida de Jesús vimos bastantes hermanos que agarraban y querían servir a la obra de Dios porque Jesús mismo les enseñaba. En este caso no tenemos presencialmente a nuestro Señor Jesucristo, pero sí tenemos las Escrituras que nos ayudan a poder servir a la obra de Dios, a cómo ser hijos de nuestro Padre Celestial, a cómo poder enseñar a otros, a cómo animar a otros a poder dar a conocer a nuestro Padre Celestial. Entonces, el discípulo es igual a ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, si nosotros queremos o nosotros nos consideramos hijos de Dios, entonces nosotros, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Servir, ayudar a otros hermanos a que puedan conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto, les quiero hablar 3 puntos muy importantes de lo que un discípulo o alguien, un joven adolescente, que espero que tú te animes a poder enseñar, a poder dar a conocer la palabra de Dios a tus amigos. De repente algunos se dedican a estudiar, a trabajar, o de repente puro juego, no sé, hay muchas cosas hoy en día en el internet que de repente están ocupados en eso, no sé, hay ahora la novedad o muy habitual es que sean youtubers, ¿no?
quieren llegar a hacer esto, pero no solo pienses en eso, ¿no? Sino piensa también en servir a nuestro Padre Celestial. Si te consideras hijo de Dios, entonces deberíamos estar haciendo lo que Dios nos manda. Entonces, Mateo 28, 19 ahí nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, esa palabra de id nos dice que debemos estar haciendo la obra de Dios, llevando la palabra de Dios a las demás personas. Entonces, el primer punto de lo que les quiero hablar es, los discípulos de Jesús siguen a Jesús. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, entonces también nos deberíamos considerar discípulos de Jesús, porque estamos aprendiendo de su palabra. Entonces, si queremos hacer eso, entonces también seguimos a Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, lo que le quería hablar, Jesús nos llama es a ir y a morir. Si quieres puedes buscar en tu Biblia Marcos 8, 34 a 35, ahí nos dice y nos habla sobre negarnos a nosotros mismos. Lo leemos, Marcos 8, 34 a 35 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, en esta parte Jesús nos llama a ir a que prediquemos la palabra de Dios, pero también nos llama a morir. A morir no se refiere a algo ya como que si no va a pasar algo en nuestras vidas, sino se refiere a que nosotros moramos a nuestros pecados, a que nosotros ya dejemos esas cosas atrás. ¿Y qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos seguirle, dice, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y le sigamos. Entonces eso es lo que quiere decir en la palabra de Dios. Jesús nos llama a ir a predicar la palabra de Dios, pero también a morir. ¿Pero a morir a qué? A nuestros deseos, a nuestros deleites, a todo lo que nuestra carne nos quiere jalar. ¿Sí, hermanos? Entonces eso es lo que nos quiere decir cuando Jesús nos llama a ir y a morir. Entonces, si queremos ser sus discípulos, debemos seguir, y debemos seguir ellos, debemos seguir a Él. Ahora, también nos llama a seguirlo y aprender de Él. Busca Mateo capítulo 4, versículo 19. En esta parte, Jesús nos llama a poder no solo seguir, sino aprender de Él. O sea, de repente podemos estar siguiéndole, ¿no?, sus pasos, todo eso, pero eso también implica que debemos estar siendo instruidos cada día en la palabra de Dios, a seguirle de esa manera. Entonces, Mateo capítulo 4, verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, en esta parte está diciendo Jesús que vengan hacia Él, síganme, para que yo les haga hacer pescadores de hombres. O sea, que más hombres escuchen de la palabra de Dios, más hombres entreguen su vida a Dios y más hombres sean salvos y puedan de esa manera glorificar a Dios. Mateo 11, 29 nos dice, y les dijo, 11, 29, perdón, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces en la primera parte dice, llevad mi yugo sobre todos vosotros y aprended de mí. Aprendamos más de lo que Jesús hizo acá en la tierra, lo que Jesús ha hecho en lo que dice en su palabra, en toda su vida como siervo. Nos ayudó a nosotros a poder llevar nuestra vida de una manera, se podría decir, correcta, ¿no? Como él dice que es santo, perfecto. Entonces nosotros debemos llegar y procurar ser eso. Entonces Jesús nos llama también a poder seguirle, pero aprendiendo más de Él. Entonces ahí dice, ¿no? Os haré pescadores de hombres. Entonces Dios nos llama a ello. Dios nos llama a que podamos predicar el Evangelio, hablar de Dios para que podamos glorificar a Dios y también podamos ayudar a los hermanos a que puedan salvar sus almas, porque el Evangelio nos ayuda a poder, si aceptamos realmente el Evangelio en nuestras vidas, nos va a ayudar a poder conocer a nuestro Padre Celestial y más adelante poder ser salvos. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso también. Hay otra de las cosas que nos dice si, según los discípulos de Jesús, siguen a Jesús. Si nos consideramos discípulos de Jesús, entonces debemos seguirle, ¿sí, hermano? Entonces, acá vamos con otro.
los que seguimos a Jesús por fe somos conocidos como sus discípulos. Entonces, algunos de los hermanos en las iglesias, ha pasado en mi iglesia, creo, y pienso que ha pasado también en la de ustedes, que muchos hermanos piensan de que por ser discípulos somos súper cristianos, de que por ser discípulos podemos hacer todo para el Señor. Pero Jesús nos llama a todos, no solamente a los que somos o a los que estamos sirviendo a la obra de Dios, no solamente nos llama a los que estamos activos en la alabanza, no solamente nos llama a nosotros, a los que estamos en multimedia, no solamente llama a los hermanos que están con mujeres y obviamente a los pastores, no solamente llama a ellos, sino a todos, a todos. Si tú estás sentado en la iglesia, tú vienes y escuchas palabra de Dios, de repente algunos no sentados, pero sí estás escuchando el mensaje virtualmente, entonces Dios te llama a que tú sirvas, a que tú puedas enseñar palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, algunos hermanos tienen esa idea de que solamente los que sirven, ellos puedan hacer todo para el Señor, pero no, ahí estamos cometiendo un error. Todos debemos estar dando a conocer el Evangelio, nos llama a todos. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos de Dios y por ende sus discípulos, entonces debemos estar llevando el Evangelio, así como lo hizo sus discípulos, Pablo, Pedro, o sea, conocemos mayormente ellos porque ellos fueron los que impulsaron al cristianismo a las demás personas en ese tiempo. Entonces, yo también te animo, ¿no?, a eso, hermano, a que tú puedas estar discipulando, animando hermanos, porque eso es lo que hace un discípulo. Aparte de discipular, aparte de ser un discípulo, perdón, le sigue Jesús. No solamente tienes el nombre de discípulo, ya, entonces si tienes el nombre de discípulo, entonces haz lo que hace un discípulo, seguir a Cristo, como lo hicieron los apóstoles en aquel tiempo. A ver, busca Mateo 28, 18, 19, vamos a leer todo ese pasaje, todos esos 3 pasajes, porque ahí es algo concreto, ¿no? Entonces tú ya bien sabes este pasaje. Jesús se acordó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí nos dice, porque dice, por tanto, id y haced discípulos, nos manda a todos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros en todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, no solamente porque ves al hermano que sirve, no solamente él va a hacer cosas para Dios, sino tú que estás sentado ahí, tú que de repente no tienes ese deseo en tu corazón, entonces también deberías ver realmente si estás amando a Dios, si realmente has entregado tu vida a Dios, porque creo que un hijo de Dios tiene el deseo de servir a Dios. Entonces, yo te animo que tomes en cuenta y que te pongas a pensar ahora de qué debes estar haciendo. Si eres un hijo de Dios, tú te consideras un hijo de Dios, que tú has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces, ¿qué esperas para seguirle? ¿Qué esperas para ser un discípulo? ¿Qué esperas para predicar el Evangelio? ¿Qué esperas para que más personas conozcan y sean salvas? Entonces, si no lo estás haciendo, entonces deberíamos estar cambiando esa manera de pensar, porque la palabra de Dios es muy tajante en cuanto a ello, ¿sí? Entonces, algunos pasajes, y hay bastantes, pero uno de los cuantos, dice, todos los cristianos estamos siguiendo a Jesús, todos los cristianos estamos siguiendo a Jesús. Entonces, no hay cristiano de que no, por algo nos llamamos cristianos, ¿no? Entonces, si eres un cristiano, entonces prácticamente eres un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Busca Mateo capítulo 10, verso 38, y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, ahí ya nos habla de algo directo, ¿no? Si tú no sigues al Señor Jesucristo, dice, no es digno de Él, no somos dignos de Él si realmente no estamos siguiéndole, si realmente no estamos entregando nuestra vida, si realmente no estamos haciendo algo para el Señor. Entonces dice y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, entonces no es digno de mí. No somos dignos de Dios, no somos dignos de Jesús, si es que realmente no hacemos la obra de Dios, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 12:30, ¿qué nos dice? El que no es conmigo, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. Entonces,
Si nosotros no estamos haciendo la obra de Dios o no queremos hacerlo, no estamos animados o no tenemos ese deseo, y ahí dice, ¿no? Estamos contra Él prácticamente, ¿no? Entonces, también eso debes tomar en cuenta. Otro versículo, Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nuevamente Jesús está hablando ahí en Mateo. Entonces Jesús les dice a los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los hijos de Dios, los que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si somos discípulos, le seguimos. Si tú quieres venir en pos de mí, entonces, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo, despójate de tu pecado, despójate de tus deleites, despójate de todas estas cosas y toma tu cruz y dice, sígueme. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos primero despojarnos de nuestros pecados, de nuestros deleites, de todas estas cosas y sigamos a Dios, porque si es que creemos que Él nos ha salvado, que ha limpiado del pecado, nos vuelve santos, nos vuelve puros, entonces debemos estar siguiéndole. Entonces, eso es lo que hace un discípulo, sigue a Jesús. Entonces, no podemos ser discípulos, pero no seguimos a Jesús, entonces no tiene coherencia, ¿sí, hermanos? Entonces, eso también les quiero hablar un poco de eso. Y también para el último verso, en cuanto los discípulos le siguen a Jesús, el último verso dice Juan 10, 27. Juan 10, 27. ¿Qué nos dice Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, acá el Señor Jesucristo nos está diciendo, sabemos lo que hace un pastor, ¿no? Entonces, sabemos que si un pastor, mayormente he visto en algunos videos que un pastor silba y sus ovejas escuchan, oyen su voz o escuchan ese silbido y le siguen, porque le pertenecen. Entonces, si nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, si nosotros somos ovejas de su rebaño, como Él nuestro pastor, entonces dice, nosotros conocemos lo que Él dice, conocemos lo que Él ha hecho, entonces nosotros le seguimos. Entonces, de esa manera da este ejemplo el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, discípulos, entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo eso? Un discípulo, un hijo de Dios, seguir a Jesús, porque conocemos su voz. Si no conocemos, entonces estamos perdidos. Entonces, hermano, yo te animo a que tú puedas conocer más a nuestro Padre Celestial y que puedas ser un verdadero discípulo que sigue a Jesús. Porque si no sigues a Jesús, no eres un verdadero discípulo. Y ni siquiera podrías llamarte discípulo, porque no sigues a Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos al siguiente punto, el segundo de los tres que tengo. El segundo nos dice, los discípulos imitan y reproducen a Jesús. Una característica de un discípulo es que imita y reproduce lo que Jesús ha hecho en su vida. Reproduce las cosas que Jesús ha hecho en esta tierra, reproduce lo que Jesús ha oído de la palabra de Dios. Un discípulo reproduce e imita las cosas de Jesús. Un discípulo no puede ser un discípulo si es que no está haciendo o no está imitando a las cosas de nuestro Señor. Un discípulo no puede ser un discípulo si es que no reproduce lo que Él está haciendo. Entonces, el corazón de un discípulo está llamado a imitar y a reproducir a Jesús. Acá tengo unos puntos cómo es que podemos imitar y reproducir a Jesús. Dice, imitar, ¿qué es lo que debemos imitar cada uno de nosotros si es que queremos ser discípulos de Jesús? Primero, debemos imitar su amor, ¿sí? Entonces debemos imitar el amor de Jesús. Busca Juan 13:34. Juan 13:34. Tenemos que espero que estés con tu Biblia en estos momentos porque tengo bastantes pasajes para que tú los puedas leer y puedas aseverar y puedas cerciorar de que te estoy diciendo verdad, porque no estoy sacando de mí, sino estoy sacando lo que la palabra de Dios nos da a conocer. Entonces, debemos imitar a Jesús ¿en qué? En su amor. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, amén por eso. Hermano joven, adolescente que estás ahí en tu casa, porque este mensaje va a ser virtual, no va a ser algo presencial. Entonces, Jesús nos manda a que limitemos en cuanto al amor para con el prójimo.
Entonces ahí es claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, hermano. Juan 3:16, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ese amor debemos imitar nosotros. Por eso es que este segundo punto nos habla que los discípulos, si te consideras un discípulo o un hijo de Dios, imitas a Jesús, reproduces lo que Jesús ha hecho. Entonces, debemos imitar en cuanto a su amor. Entonces, Jesús dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús ha hecho esta gran obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos imitar a Jesús haciendo ello? Entonces, Juan 13:34, ahí nos dice, ¿no? Ya te lo había leído, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como Él nos ha amado, dice, que también os améis unos a otros. Entonces, nosotros debemos estar haciendo esto, hermanos. Entonces, nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si no estamos amando a nuestro prójimo. Si es que nosotros de repente somos egoístas, no sé, de repente no quieres ayudar a tu compañero, no sé, de muchas cosas nosotros a tu edad como adolescente puedes estar haciendo y amando a tu prójimo. De repente, no sé, tienes egoísmo, tienes para con tus amigos, no sé, en el colegio, bueno, realmente en tus clases virtuales, o no estás amando a tu familia, no estás amando y estás más bien odiando. Entonces, no estás mostrando el amor de Dios, no estás mostrando el amor que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Entonces, no puedes ser un verdadero discípulo si no estás imitando el amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Una de las otras maneras de que nosotros podemos imitar a Jesús es su misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Dice Mateo 4:19. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, Jesús vino ¿para qué? Para que más personas conozcan de Él, para que más personas sean salvas. Entonces, por eso es que dice ahí Mateo 4:19, pescadores de hombres. Entonces, Él nos invita a que nosotros le sigamos predicando su palabra para que más personas puedan ser salvas, más personas puedan llegar a la vida eterna. Entonces, un discípulo que imita a Jesús debe estar haciendo también su misión. Entonces, ya te lo había leído también Mateo 19, que nos decía que debemos, por tanto, y debemos llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, esa es la misión que cada uno de nosotros debería estar haciendo. De esa manera glorificamos a Dios. Entonces, si quieres imitar y reproducir a Jesús, entonces también ayuda o sirve compartiendo el mensaje de la palabra de Dios para que más hombres puedan ser salvos. Entonces, más, no sé, tus amigos, en este caso tus amigos, tus primos, tu familia en sí debe estar conociendo de nuestro Padre Celestial. Entonces yo te animo que puedas estar haciendo eso, puedes estar haciendo la misión que también Él hizo, que Él se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos reproducir e imitar de Jesús es su humildad. ¿Sí? Entonces, busca Filipenses capítulo 5, verso del 5 al 8, ¿ya? Capítulo 2, verso 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, ese sentir que hubo en Jesucristo. ¿Cuál? Dice, que hubo que en vosotros, ¿qué sentir? Dice, ¿no? ¿Qué sentir? ¿Pero qué sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta de que nosotros, por qué es que debemos ser humildes? ¿Por qué es que debemos someternos a nuestras autoridades? ¿Por qué debemos estimar a los otros como si fuesen mayores que nosotros? Entonces, porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús, siendo Dios, Él bajó acá para poder salvarnos, se humilló, dice, ¿no? Entonces, él siendo el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, dice que bajó. Entonces,
prácticamente ahí vemos la humildad que tuvo Jesús. Y no sé, joven, adolescente que estás ahí presente, o de repente algunos hermanos que también puedan estar escuchando este mensaje, no somos humildes, somos soberbios, somos orgullosos, no queremos hacer lo que nuestro pastor dice, o lo que en nuestra casa nos mandan, o lo que simplemente no queremos ser obedientes para con ello. A tu edad, pienso que tú estás todavía en la autoridad de tus padres, con la autoridad de tus padres, de alguien encargado de ti. Entonces, si tú no estás siendo humildes para con ellos, entonces no estás siendo discípulo, no estás siendo hijo de Dios, porque el mismo Jesús se humilló para poder darnos salvación. Entonces, si quieres ser un discípulo de Jesús, imita eso, imita la humildad que tuvo Jesús para cada uno de nosotros. También Mateo 11:29 nos dice, Mateo 11:29 dice, llevando su yugo sobre vosotros, perdón, ese era otro pasaje, pero había otro pasaje, creo que lo perdí acá, pero hablaba de que Jesús se humilló, lavó los pies de los discípulos, lavó los pies de los discípulos, y él aún siendo, se podría decir, el jefe, el mayor, él hizo esto. Entonces, imagínate, tú cuánto más. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Nosotros deberíamos estar siguiendo la humildad de Jesús en ello, hermanos. Amigo joven, adolescente, debes ser obediente, debes debes ser humilde, debes ser siervo, servir a los demás. Entonces, eso nos llama a cada uno de nosotros. Dios nos llama a que nosotros seamos fieles siervos. Entonces, eso debemos reproducir en nuestra vida, la humildad de Jesús. Otra de las cosas que debemos reproducir e imitar de Jesús era su servicio. Juan 13:14, ahí dice, pues si yo, ahí justo quería tocar ese pasaje, porque para que nosotros podamos imitar y reproducir a Jesús también debemos tomar en cuenta ello. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces habla Jesús, si yo, siendo yo el Maestro, siendo yo el Señor de señores, he lavado los pies de los discípulos, nosotros cuánto más vosotros, dice, debéis lavar los pies de los otros, los unos a los otros. Entonces, ahí también muestra el servicio de Jesús en la tierra, cómo es que lavó los pies de sus discípulos, siendo el Señor, siendo el maestro de todos. Entonces, un líder no es el que manda, sino un líder es el que es la cabeza y ayuda a los demás a hacer las cosas. Entonces, de igual manera, Jesús fue un gran líder, un gran siervo. Entonces, nosotros debemos reproducir e imitar eso en nuestras vidas como hijos, como discípulos de Jesús. Otra de las cosas que debemos imitar y reproducir de Jesús es su sufrimiento. Dice Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice? 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios acá? 1 Pedro 2:21. Jesús padeció por cada uno de nosotros. Jesús dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces dice, nosotros debemos seguir ese ejemplo para que sigamos las pisadas de Él, dice, para seguir sus pisadas. Entonces, no se refiere a que nosotros vamos a ir y ser crucificados y en una cruz vamos a ir, de esa manera vamos a hacer ejemplos como Jesús, ¿no? No se refiere a eso, sino se refiere a que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús, que nosotros entreguemos y demos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todas estas cosas para la obra de Dios, para que más hermanos puedan, más jóvenes como tú, puedan conocer del Señor. Tienes que dar tu tiempo para que tú vayas a visitar a más jóvenes, puedas dar tu tiempo para que puedan conocer de la palabra de Dios, no solamente de hablarle de Dota o no sé, no solo hablarle de varios juegos que hoy día vemos que muchos jóvenes adolescentes se dedican solo a hacer esto, sino que da tu tiempo
da tu tiempo para que puedas enseñar palabra de Dios a esos jóvenes, para que más de tus amigos puedan conocer a nuestro Padre Celestial. Si tú ya has sido bendecido por la palabra de Dios, entonces comparte ese mensaje. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo, o lo que deberían estar haciendo todos en sí. Entonces, deberíamos estar reproduciendo el sufrimiento. A veces vamos a padecer como Jesús, o de repente, bueno, menos pienso, porque Jesús tuvo un sufrimiento muy radical, pero nosotros a veces vamos a padecer por algunas situaciones. Vamos a padecer porque algunos de repente queremos predicar, enseñar palabra de Dios, pero no nos van a hacer caso, simplemente nos van a tirar la puerta en la cara. Y va a pasar así, ha pasado en mi vida, y pienso de muchos hermanos que querían predicar y llevar el evangelio a muchas personas, pero han sido tratados de una manera muy salvaje, no sé, en algunos casos. Entonces va a haber ese tipo de sufrimiento, no solo con las personas, sino para con tu familia. De repente tu familia no quiere que vayas a la iglesia, no quiere que conozcas más del Señor, no quiere que vayas, y porque de repente vas a agarrar y te va a gustar y vas a querer seguir aprendiendo de Jesús, pero tus papás no van a querer. Entonces vamos a padecer eso, o vas a padecer eso, hermano, pero en ello también te vas a gozar, porque no estás sirviendo a un hombre, estás sirviendo al mismo Dios, estás sirviendo al mismo Jesucristo, quien entregó su vida por ti. Entonces, de esa manera debemos imitar y reproducir a Jesús también en su sufrimiento. Y para terminar, en cuanto a ello, también debemos reproducir la obediencia al Padre. Jesús fue muy obediente a su Padre. Jesús, a pesar de que iba a morir, a pesar de que iba a estar en la cruz, Jesús fue fiel a Dios. Agarró, a pesar de que iba a morir en la cruz, de que lo iba a pasar muy mal, ¿él qué hizo? Él se entregó por cada uno de nosotros. Fue a la cruz y fue obediente a lo que le dijo su Padre. Entonces, debemos reproducir e imitar la obediencia de Jesús a su Padre. ¿Cómo? Primera de Pedro 2:21 dice, Primera de Juan 2:3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos ¿a quién? A Jesús, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, a ver, el último verso dice el 5 y el 6 vamos a leer más. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si nosotros queremos andar como Jesús anduvo, entonces nosotros debemos ser obedientes al Padre. Porque ahí dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, si nosotros no guardamos lo que dice la palabra de Dios, sus mandamientos, no somos obedientes a ello, entonces somos mentirosos prácticamente, ¿no? Si tú de repente piensas que eres un buen hijo de Dios, un buen cristiano, que va a la iglesia, que hace, pero en realidad no estás llevando su palabra, no estás discipulando, no estás aconsejando, no estás ayudando y animando a otros hermanos, a tus amigos, a poder conocer más del Padre Celestial, prácticamente dice que somos mentirosos porque no obedecemos a lo que dice sus mandamientos. Sus mandamientos es, por tanto, id, ve, lleva la palabra de Dios, disipula, dice, ¿no? Disipula. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo. Entonces, de esa manera somos obedientes. Entonces, una de las maneras que imitas y reproduces a Jesús es cuando somos obedientes al Padre. Jesús lo fue obediente y murió por nosotros. Entonces, ¿cuán más nosotros también debemos estar haciendo ello? Entonces, yo te animo, hermano, que tomes muy en cuenta ello, que imites y reproduzcas a Jesús con la obediencia al Padre. Obedece a nuestro Padre Celestial, obedece lo que dice su palabra, obedece lo que dice sus estatutos, porque va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, va a ser bendición para ti, para que más adelante puedas conocer a más hermanos que te puedan ayudar de repente en tu carrera,
las cosas que quieres hacer más adelante. Entonces, eso es una de las bendiciones, y hay un montón de bendiciones que nosotros recibimos, es que realmente primero ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y después le seguimos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero hablarte, lo que quería decirte en cuanto a los discípulos imitan y reproducen a Jesús. Jesús es nuestro maestro y debemos aprender de él, esforzarnos toda la vida para poder ser más como él. Entonces, Jesús es nuestro maestro, debemos imitar y reproducir lo que él hizo y esforzarnos toda la vida para ser como él. Entonces, tú te podrías llamar, bueno, de repente no ahora, pero más adelante, un cristiano maduro cuando realmente estés haciendo las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Te podrías llamar alguien maduro cuando conoces más al Señor Jesucristo, cuando te pareces más al Señor Jesucristo. Entonces, yo te animo a que puedas tomar en cuenta ello. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, nosotros debemos tratar de ser como nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo. Debemos procurar imitar y reproducir lo que ya te había mencionado, de tener amor para con tu prójimo, de hacer la misión así como Jesús lo hizo, de ser humilde para con los demás, de ser un verdadero siervo, debemos ser siervos, de ser o reproducir el sufrimiento que también Jesús también padeció y también ser obedientes al Padre Celestial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder, dice ahí, el discípulo no es superior a su maestro, nunca vamos a ser superiores a Jesús, dice, mas todo el que fuere perfeccionado, más el proceso de ser perfeccionado cada día, mientras más le conocemos, más somos seguidores de él, será como su maestro. Entonces nosotros no vamos a ser más que Jesús, pero podemos llegar más o menos a ser un poco como él, ¿no? Entonces debemos procurar imitar y reproducir a Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, para terminar, ya tengo el último punto, espero que haya sido de bendición, el primero y el segundo. Ahora, el último punto nos dice, los discípulos ayudan a otros a seguir a Cristo. Un discípulo va a ayudar y tiene el deseo de poder llevar la palabra de Dios para que otros hermanos, otros jóvenes quieran seguir a Jesús. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor Jesús, nos manda en su palabra que debemos estar haciendo. Tener una relación personal con Jesús es lo mejor, pero es incompleta cuando no la compartimos, cuando solo queda ahí. Entonces, es maravilloso tener una relación, tener una plena comunión con el Señor Jesucristo, es lo máximo que podemos estar pidiendo. Pero si solo queda ahí entre tú y Él y tú no compartes algo, entonces es como que queda en nada. No sé si te doy un ejemplo claro. Hoy en día estamos padeciendo sobre el coronavirus y muchas empresas han sacado sus vacunas. Muchas empresas han sacado sus diferentes tipos de vacunas para que la población pueda inmunizarse. Pero ¿qué pasa que si estas personas tendrían o estas empresas tendrían o tienen la vacuna y no la compartiesen? Sería egoísta de parte de ellos, ¿no? No compartirla, no salvar a más personas sabiendo que van a morir. Entonces, de igual manera nosotros, si tenemos la verdad que Dios nos da a cada uno de nosotros, si tenemos la verdad en nuestro corazón de que Jesús entregó su vida por nosotros y gracias a ello podemos ser salvos, entonces cuánto más nosotros debemos compartir ello. Entonces, esto es lo que nos llama a este último punto, que los discípulos, si tú eres un hijo de Dios y te consideras un discípulo de Jesús, entonces debes estar ayudando a otros a compartir, y seguir a Jesús. Entonces no podemos solamente recibir lo que Dios nos da y ahí queda en nosotros y ahí muere, no, sino nosotros debemos compartir, predicar la palabra de Dios para que más personas puedan ser salvas.
así como hoy en día varias empresas comparten sus vacunas, sé que cuestan, pero también están compartiéndolas para que más personas puedan vivir de alguna manera. Entonces, de igual manera, nosotros debemos compartir el Evangelio. De esa manera ayudamos a otros a seguir a Jesús. Un amigo dijo, si no estás ayudando a otros a seguir a Jesucristo, no sé lo que quieres decir cuando dices que estás siguiendo a Jesús. No podemos entender a alguien que dice que sigue a Jesús, pero no está compartiendo de Jesús. Es algo incoherente, no podemos entender eso. Entonces debemos tomar en cuenta ello. Si realmente eres un discípulo de Jesús, entonces debes seguirle, y no solamente seguirle, sino compartir lo que has aprendido y has conocido de nuestro Señor Jesucristo. Ser un discípulo que hace discípulos sucede de dos maneras. Te voy a dar dos ejemplos para ser un discípulo y para que otros puedan seguir a Cristo de esa manera. Uno es, somos llamados a llevar el Evangelio. Debemos estar llevando el Evangelio. Y es un mandato, como ya les había dicho antes, Mateo 28, 19 nos dice que debemos llevar el Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, eso ya es un mandato. Nosotros debemos estar llevando el Evangelio a las demás personas, en este caso a tus amigos, a tu familia, a tus amigos que conocen que no conocen del Señor. Entonces yo te animo que puedas llevar el Evangelio, porque eso es lo que hace un discípulo que ayuda a otros a seguir a Cristo. Entonces yo te animo que puedas llevar el Evangelio. Lo poco que conozcas del Señor Jesucristo, lo poco que tú hayas conocido de nuestro Padre Celestial mediante un líder en tu iglesia, eso debes compartir para que esas personas puedan tomarlo en cuenta y Dios quiera puedan ser salvas. El otro punto es ayudar a crecer a la imagen de Cristo. Jesús diseñó la iglesia para que nosotros podásemos ir y aprender más de su palabra. Entonces Jesús diseñó a su iglesia para que nosotros vayamos y conozcamos más de Él. Entonces te animo a que tú puedas ir a tu respectiva iglesia. Pues de repente es virtual o de repente es presencial, pero conoce más del Padre Celestial porque Él nos lleva, Él nos anima y eso es lo que debemos estar haciendo, congregándonos, estimulándonos cada uno a las buenas obras. No sé si leíste ese pasaje. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros, jóvenes, adolescentes. Yo te animo a que pueda ser y haya sido de bendición el mensaje del día de esta mañana y que pueda edificar tu vida, ¿sí? Entonces, si quieres ser un discípulo, si quieres discipular o de repente no estás siendo discipulado, entonces deberías seguir estos pasos, deberías seguir primero a Jesús y de esa manera vas a poder dar a conocer la palabra de Dios a más personas, a tus amigos, a tu familia y puedan ellos también puedan ser edificados en su vida. Entonces, agradezco mucho por su tiempo, espero que haya sido de bendición. Lo último, como discípulos debemos de una manera intencional influir a otros para que ellos también puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, debemos influir nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, influir en otras vidas, en tus amigos, en tu familia. Entonces, yo te animo que puedas estar haciendo eso. Segunda de Timoteo nos dice que hagamos eso. Segunda de Timoteo 2:1-2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces llevemos el mensaje de la palabra de Dios a más personas y vamos también a ser bendecidos y vamos a glorificar a Dios de esa manera. Gracias por estar ahí, chicos. Espero que haya sido de bendición. Te animo a que seas un discípulo o a que puedas discipular a alguien en tu vida. Gracias por tu tiempo. Espero que haya sido de bendición. Cuídense. Soy el hermano Jean-Pierre de la Iglesia Nueva Esperanza y Dios te bendiga.